Ujú. A ver si los convenzo con mi propuesta. A ver qué opinas ahorita con lo que diga. Yo tengo una propuesta muy indecorosa. No, está bien. Listo. Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de la ENES Morelia en Ecología. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Gerardo Pérez Ponce de León, que es investigador de la ENES Mérida y del Instituto de Biología de la UNAM. Y nos dará una plática sobre la ecología del parasitismo, estrategias adaptativas y su papel en los ecosistemas. Mil gracias, Gerardo, por estar con nosotros. El doctor Gerardo Pérez Ponce de León es investigador titular C del Instituto de Biología del NES Mérida, como les mencioné, y obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias y realizó estudios postdoctorales en Canadá. Es nivel D, el máximo nivel de estímulos de la UNAM, y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y sus principales líneas de investigación pues están asociadas al estudio de helmintos parásitos de vertebrados silvestres, particularmente peces marinos y dulceacuícolas, pues donde ha realizado muchas investigaciones que analizan datos morfológicos, genéticos y genómicos para describir su diversidad y entender así patrones y procesos que determinan la asociación parásito-hospedero. Pues ha publicado más de 200 trabajos en diferentes revistas indizadas, así como más de 20 capítulos de libro, artículos de divulgación y un libro, y sus trabajos pues han sido citados más de 2000 veces en el sistema de citas de Scopus y del Web of Science. Ha impartido cursos de licenciatura en la Facultad de Ciencias y de posgrado en el posgrado en Ciencias Biológicas y otros posgrados. Y actualmente imparte un curso de Ecología Evolutiva en la licenciatura en Ciencias Ambientales del ENES. Y obviamente también ha participado muy activamente en los programas de posgrado, donde ha dirigido varias tesis de maestría y doctorado, así como estancias postdoctorales. Ha también recibido varias distinciones, el Premio de Investigación en Ciencias Naturales, otorgado por la Academia de Ciencias Mexicana en el 2002, y además también el Premio Henry Baldwin Ward de la American Society of Parasitologists, y también el premio Clark Gray de la misma sociedad. Entonces, como ustedes pueden ver, el doctor Gerardo Ponce de León pues tiene una gran trayectoria en su campo de estudio, y es para nosotros un honor contar con él en esta conferencia. Muchas gracias, Gerardo, y adelante. Gracias, Mauricio. Bueno, voy a compartir pantalla y ahorita ya empiezo, ¿no? ¿Dónde le doy? No sé si me dice si ya se ve. No sé si... No, no se ve.
Ujú. Ahora sí. El micrófono creo que lo tienes apagado, Gerardo. El micrófono tuyo está apagado. Ahora No sé sí. si ya, ahora sí. Ahora sí, sí. Y ahora vuelvo a reiniciar la presentación. Perdón, no sé si ya ahora sí. Perfecto. Ya se ve. Sí. Ok. Mil Bueno, gracias. quisiera empezar agradeciéndote a ti, Mauricio, por la invitación a estar este día con ustedes, con los estudiantes y quizás algunos profesores de allá de la ENES en Morelia. Como decías, Mauricio, tengo básicamente toda mi carrera académica habiendo trabajado en el Instituto de Biología allá en Ciudad Universitaria, pero desde este año ya pedí un cambio de adscripción y estoy laborando y colaborando en los proyectos de la ENES Mérida, aquí en la ciudad de Mérida. Y pues es un gusto poder platicar con ustedes un poquito de algo que espero que al final del seminario logre tener algún poco de impacto en lo que les voy a comentar ahorita, ¿no? Por un lado, me parece muy importante el tener esta posibilidad de platicar con estudiantes de la ENES, considerando que la misma carrera de ecología va a iniciar aquí el próximo año, ya está autorizada para que a partir de agosto del próximo año exista la licenciatura en ecología también aquí en la ENES, que está basada fundamentalmente en el programa que ustedes iniciaron allá en la ENES Morelia hace ya algunos años, ¿no? Yo trataré con esta plática que les voy a dar, con la charla y las diapositivas que vienen a continuación, de convencerlos o tratar de convencerlos de dos cosas. Una, de que los parásitos son organismos muy importantes en la naturaleza, y otra, con el hecho de que a pesar de que son muy importantes y son muy abundantes y muy diversos, es raro que aparezcan en los programas de estudio de muchísimas materias. Tradicionalmente, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, la parasitología es una materia optativa que se ve hasta el octavo, noveno semestre de la carrera. Y en las licenciaturas actuales, en la mayor parte de los currícula de las licenciaturas, como la licenciatura en ecología, no es una materia que esté ahí como parte de las materias, digamos, que deben de llevarse de manera continua, ¿no? Que son obligatorias. Entonces voy a tratar de convencerlos, a lo mejor, de la importancia de que en un futuro se pueda considerar esto a partir de lo que les voy a contar ahorita, ¿no? Espero lograr eso. Por eso decidí dividir la plática en tres grandes partes, una muy rápida en donde les quiero como plantear ideas muy generales de por qué es importante estudiar a los organismos parásitos. Es una forma de vida muy exitosa en el planeta. Hay quizás seguramente más especies parásitas en este planeta que organismos de vida libre. Luego les platicaría algunas estrategias que han desarrollado los parásitos en el curso de la evolución de manera independiente en varios linajes por el hecho de formar o de tener esta forma de vida, y qué es lo que les confiere la posibilidad de adaptarse al ambiente y poder sobrevivir y ser muy exitosos. Y por último les platicaría un poco pues mi inserción a los proyectos que se tienen ahorita en la ENES y un poco la idea de qué es lo que pretendemos trabajar en los próximos años, ¿no? Entonces, en el principio quisiera contarles que este asunto de las interacciones biológicas o interacciones ecológicas son la cosa más fascinante que puede haber para estudiar. Hay muchos tipos distintos de interacciones, no nos vamos a meter a revisar eso, pero algunas de ellas son verdaderamente fascinantes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de estas asociaciones de limpieza, que son muy comunes en la naturaleza, sobre todo en organismos marinos, como pueden ver ahí, son bien llamativas, ¿no? Son especies de peces que comen de alguna manera lo que les queda a los otros peces en las branquias, en la cavidad branquial, a veces en la boca, y entre eso lo que sucede es que se llevan y se comen también muchos parásitos. Entonces es una relación en donde ambos asociados se ven mutuamente beneficiados, ¿no? Es súper interesante y muy, muy llamativa. De hecho, yo creo que de los estudiantes de la licenciatura ahorita, seguramente todos crecieron con
habiendo visto la película de Buscando a Nemo, para mostrar otro caso que también es muy llamativo y muy sexy, decimos nosotros los parasitólogos, en el sentido de que, bueno, es este pececito, el pez payaso, que está en asociación con las anémonas, que le proveen de alguna manera un espacio muy seguro porque se meten entre sus tentáculos, donde no hay una reacción ante lo que normalmente hacen las anémonas, y los peces se alimentan de lo que le va quedando a la anémona, de tal suerte que está muy limpia, ¿no? Todos, la inmensa mayoría de los estudiantes de esa época crecieron viendo a esta película, y un poco, aunque no es el fundamento biológico, pues tiene que ver con una asociación simbiótica de esta naturaleza, ¿no? Otra que es también verdaderamente espectacular y que se estudia mucho, incluso ahí en Lenés lo estudian muchísimo, y en algunos otros centros en México, que es fascinante, ¿no? La polinización, toda esta asociación entre insectos, entre aves y las plantas, y la manera como dispersan el polen, cómo reciben alimento, el polen es llevado a diferentes plantas para la reproducción, y es una cuestión que en términos de diversificación evolutiva, de servicios ecosistémicos, pues es fundamental, ¿no? Y tiene un montón de cosas súper interesantes, historias increíbles de cómo esta asociación se ha ido dando a lo largo del tiempo. Bueno, finalmente llegamos a lo que les quiero contar el día de hoy, que es algo que en algunas ocasiones no es tan agradable como las diapositivas anteriores, y tiene que ver precisamente con el hecho de que los organismos en la naturaleza establecen relaciones de parasitismo, ¿no? Los parásitos son organismos que se asocian a otro animal, que es su hospedero, y pues en algunas ocasiones lo que sucede es que son imágenes como esta que les presento, en donde se vuelve algo que no nos agrada en principio, ¿no? A diferencia de la asociación anterior. Y pues vemos cosas que por supuesto no nos agradaría si vamos a tratar o vamos a querer comer algún tipo de pescado, pues que no tenga este tipo de cosas que realmente pues no nos agradaría, ¿no? No les quiero quitar mucho sus expectativas con respecto a Nemo, pero resulta ser que los peces payaso, como ven ahí, sí son parasitados por diferentes tipos de parásitos, pero ahí hay dos ejemplos clarísimos de un isópodo que es relativamente común que ocurra como parásito en la boca de muchos peces marinos, y en este caso hasta Nemo no se salva de estas cosas, ¿no? Ahora bien, dentro de los peces, en este caso, no solo lo que les vemos por fuera, sino también por dentro hay un montón de cosas que los están afectando, un montón de parásitos de diferente tipo que requieren una observación más detallada, más en algunas ocasiones con la ayuda hasta de un microscopio para poderlo observar. La imagen de abajo a la izquierda, pues claramente si uno abre un pez para eviscerarlo, para comérselo, para preparárselo, para hacerlo así, para cocinarlo, pues evidentemente sale lleno de gusanos, y es un aspecto que verdaderamente no es agradable, ¿no? En otras ocasiones todo el mesenterio está lleno de gusanos, o en un nivel más fino, como la de arriba a la izquierda, pues son las branquias, que pues nadie se fija porque es de lo primero que se le quita a los peces, y las branquias pueden estar también sumamente parasitadas, ¿no? Cuando llevamos este asunto del parasitismo a los humanos, y lo vemos desde un punto de vista antropocéntrico, y me encanta pasar esta diapositiva por eso, es donde nos damos cuenta que en general el hecho de que los parásitos generen una enfermedad nos hace olvidarnos por completo de que es un tipo de asociación ecológica que existe en la naturaleza, que es muy exitosa, que hay un montón de especies de parásitos en la naturaleza, pero por el hecho de que parasitan al hombre y a veces generan pues una serie de lesiones, una serie de enfermedades como las que están presentadas en esta diapositiva, pues hacen que no tengamos como que gusto por los parásitos, y más bien tengamos cierta repulsión, ¿no? Sobre todo llevado al asunto antropocéntrico de que nos infectan a nosotros, pero claramente el número de especies de parásitos en el humano no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de parásitos que existen en la vida silvestre, ¿no? En la fauna silvestre. Si lo vemos por números y nos quitamos de la cabeza, digamos, esa imagen horrenda con los gusanos saliéndole al chiquillo que juega en la tierra y se infecta con Ascaris lumbricoides, y se le empiezan a salir las lombrices por las orejas, por las narices, porque ya no caben en el tubo digestivo. Si vemos los números
así muy generales para las principales parasitosis en humanos, de varios tipos de parásitos, protozoarios y metazoarios, pues la cantidad de millones de gente en el mundo que está infectada con estos parásitos es muy grande, ¿no? Que ha estado infectada con este tipo de parásitos, pues es muy grande. Los números son verdaderamente llamativos, en el orden de los millones, ¿no? Entonces, es un aspecto también muy importante desde el punto de vista de la parasitología médica. Otra cosa que tiene que ver con eso son los ciclos biológicos, ¿no? Los parásitos en muchas ocasiones dependen de una serie de organismos que son los vectores que los transmiten. Del lado izquierdo está el típico ejemplo de un mosquito que es el transmisor, el vector de una enfermedad que puede ir hacia los mamíferos o incluso directamente al hombre. Lo mismo sucede con muchos otros organismos patógenos que también son transmitidos por mosquitos. Y del lado derecho pueden ver una ruta una ruta de transmisión muy sencilla, con huevos de un parásito que es el que les refería ahorita, que es Ascaris lumbricoides, son unas lombrices, son las lombrices intestinales, pues que llegan al hombre por ingestión de los huevecillos que pueden ir, pues, de jugar en la tierra y no lavarse las manos y chuparse los dedos, o aquellos valientes que comen tacos en la calle con lechugas lavadas con agua de dudosa procedencia, o el taquero que no se lava las manos adecuadamente, y bueno, todo eso puede quedar en los alimentos que van contaminados y pues nos infectamos con los huevecillos del parásito, ¿no? Pero quisiera tratar de convencerlos de que los parásitos son mucho más que eso, ¿no? Hay cosas súper interesantes en este tipo de asociación que tiene que ver con estos dos grupos de organismos, ¿no? Los que fungen como hospederos y los que fungen o son los parásitos. Ahí están marcadas varias posibilidades o varias, digamos, formas o áreas de trabajo que están relacionadas con estas asociaciones parásito-hospedero, y en rojo les marqué digamos, el aspecto al que yo he dedicado la mayor parte de mi trabajo de los últimos 30 y tantos años, allá en México, y ahora lo estoy desarrollando acá en la ENES Mérida, que tiene que ver con la descripción de la diversidad de parásitos, particularmente de los gusanos, que son los helmintos, y un poco explicar sus patrones evolutivos, sus patrones filogenéticos y la distribución y sus patrones biogeográficos, ¿no? Pero invariablemente tenemos que caer en aspectos relacionados, por ejemplo, con zoonosis o con procesos. Si queremos hablar de biogeografía, tenemos que hablar de coevolución, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas partes del estudio de los parásitos y sus hospederos que se relacionan con muchas disciplinas, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora, ser parásito no es sencillo. Hay libros que se han escrito como ese que ven ahí ustedes, que se llama así, El arte de ser un parásito. Tiene su chiste, no es tan sencillo. Son muy comunes en la naturaleza, pero no es tan sencillo tener esta forma de vida, ¿no? Excepto aquellos que son en este país, que son diputados y senadores, esa es la forma más fácil de ser parásito, pero en la naturaleza realmente es sumamente complejo, ¿no? Como ven a la derecha de la diapositiva, pues hay una serie en esta interacción entre hospederos y parásitos, hay una serie de procesos relacionados con la propia ecología, con la biología de ambos asociados, con aspectos antropogénicos que hacen de esta asociación una situación muy compleja de entender, una situación muy compleja de estudiar. Entonces, es tan compleja como estudiar, por ejemplo, la polinización, que involucra también pues, a dos organismos, en este caso el polinizador y la planta que están polinizando, ¿no? Quisiera tratar de convencerlos, aunque en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo a los parasitólogos, que esto que ven ustedes ahí, que es un tremátodo del lado izquierdo, un colibrí y una abeja, pues podría yo tratar por horas de convencerlos de que son igual de bonitos. A lo mejor somos pocos los que creemos que está más bonito el gusano que está del lado izquierdo que los dos organismos que están aquí a la derecha. A lo mejor no los convenzo con eso, ¿no? Con el aspecto, digamos, estético. Sobre todo si llevamos al parásito en sus condiciones, digamos, naturales dentro del hospedero y lo que causa y esa animadversión que nos puede llegar a causar por verlos en los tejidos del hospedero. Pero bueno, déjenme convencerlos por el lado de la abundancia. Es un diagrama nada más que muestra al lado izquierdo la diversidad que hay para grupos de vertebrados y algunos grupos de invertebrados, el número de especies que se han descrito, que se han descrito hasta el momento, sobre un valor que resulta estimado, ¿no? ¿Cuántas especies de de mamíferos están hasta arriba? Pues se han estimado que hay alrededor de 5.600 y hay descritas hasta el momento alrededor de 98%, ¿no?
ya conocemos prácticamente toda la fauna de mamíferos que existe en este planeta. Pero si lo ven a la derecha, tan solo en los mamíferos se han descrito alrededor de, se estima que existen alrededor de 300,000 y se han descrito 76,000 especies, lo que equivale al 25%. ¿Qué quiere decir? Que nos falta un montón por conocer, nos falta un montón de especies por descubrir, ¿no? La parte del lado derecho de la diapositiva, bueno, habla de que hay libros incluso que se han hecho tratando de describir estos grandes patrones y procesos de riqueza de parásitos en el planeta, y está en función de esa pequeña grafiquita que está a la derecha, y tiene que ver con el hecho de que la riqueza de parásitos aumenta con la riqueza de hospederos, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando nosotros hacemos revisiones en busca de parásitos en los hospederos. Mientras más organismos revisamos, más parásitos les encontramos, hasta que la curva llega a la asíntota, y es donde ya encontramos pues la fauna parasitológica o fauna mitológica de un determinado grupo de hospederos. Pero obviamente mientras más especies revisemos, pues más riqueza de parásitos vamos a encontrar. Es un fenómeno muy natural en ese sentido, ¿no? Entonces, si no los pude convencer de la importancia de los parásitos porque son un montón, porque son muy bonitos, bueno, trataría de mostrarles algunas de las estrategias que han surgido muchas veces de manera independiente en diferentes linajes evolutivos, en diferentes grupos, y que son características que les permiten a los organismos adaptarse a la forma de vida parásita, ¿no? Podríamos hablar aquí de muchísimas horas de todos los mecanismos, pasaremos demasiadas horas, ¿no? Por eso un poco la propuesta, y ojalá pudiéramos convencer a las personas encargadas de las licenciaturas de que existiera verdaderamente una materia de ecología del parasitismo en alguna parte de la carrera, porque es un tema muy amplio que se puede llevar perfectamente un semestre, si no es que hasta 2, pero digamos que 1, y donde se podría formar los estudiantes en un tema de un grupo que es sumamente diverso en la naturaleza y que normalmente es ignorado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas principales estrategias? Partimos de la base de que al menos, se ha estimado que al menos el 50% de las especies de eucariontes son parásitos. No estamos considerando aquí a todos los procariontes, donde hay, están todas las bacterias, muchas de las cuales tienen también este efecto de ser patógenos en diferentes organismos, pero hablando de los eucariontes, sí se estima que al menos el 50% de las especies son parásitas o una fase de su ciclo de vida es parásita. La otra es que se ha visto que la forma de, por ser tan abundantes y tan diversos, que la forma de vida parásita es tan atractiva que ha hecho que los parásitos tengan todos estos sofisticadas formas, uno, para localizar a sus hospederos. No es un proceso que se dé normalmente, azarosamente. Necesitan mecanismos para sobrevivir si son ectoparásitos, o dentro de los hospederos para dejar descendencia y para garantizar que los parásitos, las formas de los parásitos sean transmitidos entre los diferentes estadios del ciclo de vida. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias? Así de manera general las podemos agrupar en 3 grandes cosas, ¿no? Una es la reproducción, otra es la transmisión y otra es la sobrevivencia. Como les digo, no podemos ver todos los detalles de cada una de estas, pero por ejemplo, en términos de reproducción, los parásitos tienen la característica de tener una tasa reproductiva siempre más alta, por supuesto, que la del hospedero, pero es una tasa reproductiva increíblemente grande. Y funcionan más o dedican más energía, como estos estrategas R, dedican más energía a la reproducción que a cualquier otra cosa a lo largo del tiempo de vida. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, otra vez la lombriz esta que se le salía al niño por las narices, y que llega al hombre por comerse los huevecillos del parásito en la tierra, por el viento o en los alimentos. Las hembras de Ascaris lumbricoides, porque son organismos dioicos, producen 200,000 huevecillos diarios. En el caso de Taenia solium, que a lo mejor también la conocen, es la famosa solitaria, una tenia que tiene alrededor de 7 metros en el intestino del humano, un cuerpo formado por pedacitos que se llaman proglótidos, que es un organismo hermafrodita, en donde cada uno de esos segmentitos, que se llaman proglótidos, de unos cuantos centímetros, llega a producir hasta 100,000 huevecillos diarios durante la vida de la solitaria dentro del hombre. Son huevecillos que van saliendo junto con las heces de las personas y pues por supuesto se van dispersando y regando a través
del drenaje, ¿no? Pero déjenme platicarles de un fenómeno interesantísimo que hay sobre la reproducción de los parásitos. Además de que tiene una reproducción muy grande en los estadios adultos, hay muchos casos en donde existe una reproducción asexual en los estadios larvarios. Los tremátodos son muy, muy particulares en ese sentido, de tal suerte que un ciclo de vida de un tremátodo, que está ahí representado un parásito que causa la enfermedad conocida como esquistosomiasis, en donde hay dos hospederos, un caracol, que es el hospedero intermediario, y normalmente es un mamífero, ¿no? En algunas ocasiones, algunas de estas especies llegan a parasitar al hombre. Es un ciclo muy sencillo, ahorita no nos vamos a meter mucho en el caso. El asunto es que los huevecillos llegan al agua, donde viven esos caracoles, y de los huevecillos, esto que está aquí del lado derecho de la diapositiva, sale una pequeña larvita que se llama miracidio, bueno, el nombre no importa, es una pequeña larvita de vida libre que vive alrededor de 24 horas, y esta larvita lo que hace es localizar a un caracol en el fondo del cuerpo de agua o en la vegetación, penetrarlo a través de la cavidad del manto, que es tejido suave, y dentro del caracol empieza un desarrollo asexual. Se forman a partir de células germinales un montón de descendientes que por supuesto son clonas del huevecillo que llegó, y es lo que sale del caracol después de un tiempo de maduración. Eclosionan estas otras larvitas que también son de vida libre, libres nadadoras, también viven entre 24 y 48 horas, y esas son las que tienen que penetrar al siguiente hospedero al definitivo, que en este caso es el hombre, ¿no? Si la gente está en el agua, ahí se ejemplifica con alguien nadando, pero si la gente está simplemente pasando por el charco, pasando por el cuerpo de agua, cuidando a sus vacas, lo que sea, estas larvitas se meten a través de la piel y se van a formar unos nódulos en tejido subcutáneo, ¿no? Causando enfermedades muy graves en la especie humana. Aquí lo interesante es, en el caracol se dan estos procesos de reproducción asexual y se incrementa muchísimo la cantidad de organismos que hay en el ambiente, ¿no? En términos de transmisión, también hay de las cosas más fascinantes en los parásitos. Una de las cosas que hacen es manipular la conducta de los hospederos para garantizar que el ciclo de vida se pueda completar, independientemente de que existen un montón de cosas relacionadas con estímulos químicos, receptores que tienen en la superficie del cuerpo, que les permiten reconocer esa larvita que les digo que sale del huevo, pues tiene que reconocer que se va a ir a meter a un caracol, y para eso hay una serie de procesos y de receptores químicos que permitan que la larvita reconozca que se está metiendo a un caracol para continuar con su desarrollo. En ocasiones ocurren cambios morfológicos en los hospederos también en ese sentido. Pero déjenme contarles de esto de manipulación de la conducta, que es verdaderamente padrísima y fascinante, ¿no? Yo creo que todos han comido almejas, o las conocen al menos. Es un platillo muy común en las paellas, por ejemplo, y bueno, nada más es para referir el caso, esos son organismos marinos, que las almejas forman parte del grupo, dentro de los moluscos, de los bivalvos. Hay un grupo particular de bivalvos que son dulceacuícolas, una familia que es la familia Unionidae, que tiene un estadio de vida parásita durante su ciclo de vida. Es un grupo, los uniónidos, que son almejas de agua dulce, viven en diferentes ríos, y las larvas, como son parásitas de este género en particular que se llama Lampsilis, se les denomina como larvas gloquidias. El ciclo de vida es, digamos, relativamente sencillo. Las almejas viven, como todas las almejas, como enterraditas en el fondo del río, en este caso, o de los lagos. Ahí hay machos, hay hembras, la fecundación, el macho libera gametos, llegan a la hembra, se da la fecundación, y en un ciclo normal, esos gametos son fecundados, se forma una pequeña larvita, y esa larvita es de vida libre, está en el plancton, en el bentos, ahí se instala y se forma, se desarrolla entonces la almeja, ¿no? En el caso de los gloquidios, debe de haber necesariamente la intervención de un hospedero intermediario, y estos gloquidios esas larvitas salen de la almeja adulta, de la hembra, y deben de penetrar a un pez, deben de llegar a las branquias de un pez, que, como se pueden imaginar, se vuelve un proceso complejo, porque no necesariamente los peces, de hecho los peces no se alimentan de almejas. En este caso en particular, el hospedero es un pez que se llama lobina. Es un pez, en este caso, con distribución neártica. Es un pez que han sembrado, por ejemplo, en el lago de Pátzcuaro lo sembraron,
hace muchos años, y es una especie de pez voraz, es un pez que se alimenta de otros peces como loco. De hecho, eso fue una de las causas, entre mil otras, de la problemática que tiene el lago de Pátzcuaro, que ustedes conocen muy bien porque están allá en Morelia, pero parte de la disminución de la producción y del crecimiento del pescado blanco en el lago tiene que ver con la introducción de especies exóticas, en este caso las lobinas, ¿no? Que vienen de otras partes de Norteamérica. Entonces, ese es el ciclo de vida del parásito. Las almejas están en el fondo, la hembra libera estos larvitas que se llaman gloquidios, requieren necesariamente de penetrar a las branquias donde se agarran, se alimentan de sangre, crecen hasta tener un tamaño en el que puedan sobrevivir, salen, se separan, se liberan de la branquia y simple y sencillamente caen al fondo del río y continúan con su desarrollo hasta que se vuelven sexualmente maduros. Ese es el ciclo fundamental. Es tan interesante esto, como en muchas cosas que pasan en la polinización, que los parásitos pueden lograr que haya una modificación, a veces es en la conducta, a veces es en la morfología de los hospederos, que permita que el ciclo de vida de alguna manera se pueda completar, y en este caso sucede precisamente eso. Esto que ven ustedes aquí son diapositivas de uniónidos de estas almejas, en donde la parte blanda del cuerpo de la almeja, que se le llama el manto, es la parte, digamos, hay dos partes dentro de la almeja, el pie, que es lo más evidente, que es lo que normalmente nos comemos en las paellas y eso, y el manto, que es un tejido que va pegado a la concha. Bueno, pues resulta ser que en estas especies en particular, lo que ustedes ven aquí es una modificación del manto del caracol, en donde la modificación morfológica hace que se parezca a un pez. Y si ustedes ven, en diferentes especies de uniónidos se da esa variación. No es un pez, es la modificación de la almeja, del manto de la almeja, para parecerse al pez. Entonces, es un caso interesantísimo que, si me permiten, les voy a pasar un video que dura, creo que un poquitito menos de 3 minutos, nada más para que vean en vivo qué es lo que pasa y cómo esto se lleva a cabo en la naturaleza. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a poner la pantalla del video, que no tarda naditita y tiene subtítulos en inglés. Y ahorita se los pongo. Un segundito. Pero tengo que dejar de compartir pantalla. Espérenme. Ahí está. Un segundito, ahorita nomás que se active el video y lo comparto. Ya lo está jalando. Ay, no se carga. Permítanme, entonces voy a compartir esa pantalla. Ay, se me fue. Espérenme. ¿Cómo dejo de compartir? Perdón, se me cortó la... Ya, no, creo que ya regresé. Ahora voy a compartirle el video. No, aquí no está. ¿Dónde está? Un segundito, perdón por esta cuestión técnica. Ahí está. Ay, no lo encuentro el video. ¿Dónde está? A ver ahí. No sé si se ve el video. Ahora sí se ve la pantalla. Si quieres, agrándala. A ver. Ajá. No sé si ahí. Todavía no se agrandó, pero va. Ahí está. Ay, pero no le puse los subtítulos. Déjenme regresar a ponerle subtítulos. To reach adulthood, its young must spend part of their lives inside a fish, the largemouth bass. To get there,
The muscles must make physical contact, a difficult Ahí va. task, as mussels don't swim. But the bass has a weakness. It's a voracious predator of small fish, particularly darters. Even the slightest wriggle of a darter's tail will attract bass. Believe it or not, the fish on the mussel is an imitation, a perfect replica that will lure bass within striking range. The mussel can somehow sense approaching fish and wriggles its lure faster to entice them. If it gets the twitching just right, the remarkable lightness should do the rest. On impact, the mussel squirts its young into the bass's mouth. These snap shut on the gills, like spring-loaded traps. Here they stay, drawing blood from the fish, until several weeks later they drop off as tiny, fully formed mussels. Also a favorite prey of the bass are these striped shiners, and some mussels mimic them. Considering mussels are blind and have never seen a shiner, likeness is incredible. The eyes, fins, and even the stripe look just right, yet the mussel knows nothing of its own appearance. These lures have evolved because bass more often attack mussels that look like fish, so fishy-looking mussels leave more descendants. After millions of years of blind evolution, this process of selection has turned mussel flesh into a lifelike lure. It takes a good imitation to fool a bass in clear water, and some of Voy a compartir la otra pantalla. them are incredible. Espérenme. ¿Sí está ahí? ¿Ya me ven? Sí, Ah, ok, ahí está. Entonces ya está la presentación otra vez, perdón. O sea, era este video nada más para que vieran muy rápido cómo en el caso de ese ciclo de vida, los gloquidios salen de la almeja y se le meten al pez con esta modificación del manto de la propia almeja que hace que se le acerque el pez de alguna manera, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucede en muchas ocasiones en los procesos de polinización. Entonces, es verdaderamente fascinante también lo que pasa en los parásitos, ¿no? Otro aspecto que es fundamental como una estrategia de vida tiene que ver con la sobrevivencia. No es solo llegar al hospedero, sino primero evadir la respuesta inmune, que por supuesto es diferente si va a llegar al tubo digestivo, a infectar el tubo digestivo o el cerebro o la sangre. Tiene que entrar en competencia con otros organismos de su propia especie o con otras especies. Y bueno, los órganos de fijación que también son verdaderamente fascinantes, ¿no? Este es un ciclo de vida de un platelminto que es un monogéneo. Son parásitos que viven en las branquias de los peces, es un ciclo de vida directo, aquí no hay hospederos intermediarios, y a la derecha ven ustedes unas branquias con los monogéneos pegados en la parte de los filamentos branquiales, y los huevos que produce cada parásito, cada uno con su propio filamento, lo que le confiere la posibilidad de que cuando sale el huevo del útero se pegue inmediatamente en el filamento branquial y se pueda
continuar con el desarrollo del animal. Esto es nada más para que ustedes vean lo complejo que puede resultar. Esta es una branquia con los gusanos ahí, evidentemente no están en un medio líquido, por lo tanto se ven todos pegados. Esta es la parte posterior del cuerpo de los organismos que se ha modificado a lo largo del tiempo para tener estas estructuras que son perfectamente, son esclerosadas y son perfectamente simétricas y le permiten funcionar como anclas, como pinzas a los monogenios para agarrarse a una superficie que es bien compleja como las branquias, que continuamente está pasando el agua por ahí. En los diferentes grupos de monogenios hay adaptaciones distintas, formas de fijación distintas, y lo mismo pasa con los diferentes grupos de parásitos. En general, lo que hay en términos de fijación son estructuras como estas que están aquí, en estos granitos que miden menos de 1 milímetro, estructuras como estas que de alguna manera permiten que se puedan fijar y agarrar muy fuerte de las branquias, ¿no? Evidentemente el daño que causan al pez por agarrarse ahí y poder ser una ruta para infecciones bacterianas secundarias, pues es muy grande y depende mucho de la cantidad. Esa es nada más para mostrar, digamos, en vivo una preparación de un monogenio que sacamos de un pez. La parte posterior está aquí mostrada con los ganchos grandotes y estos pequeños ganchitos que están a lo largo de la superficie de la parte final del cuerpo, que se llama Opistocaptor. Cada uno de estos ganchitos, ustedes lo pueden ver aquí, así se hacen las descripciones de las especies. Les puedo decir muy rápido que son caracteres de importancia taxonómica. Ustedes dirán que qué payasada, pero bueno, son los caracteres que se utilizan para diferenciar a las especies. Aquí ven, por ejemplo, el gancho, es la puntita, el gancho que se ve, que sale de la parte blanda del tejido es esto, y esta es toda la parte interna que está dentro del cuerpo del monogenio. La forma del gancho, como lo ven en este esquema, el ángulo que tiene el gancho se utiliza para hacer diferenciación de especies, lo que se vuelve un problema muy grande porque estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero en la actualidad ya hacemos uso de caracteres moleculares, de tal suerte que construimos estas filogenias, y aquí se ve, por ejemplo, es un caso de unos monogenios parásitos de peces en Oaxaca que describieron unos colegas del INECOL, y aquí se ve claramente que hay las dos especies que ellos describieron, no están cercanamente emparentadas, son dos entidades independientes, y las diferencias morfológicas pues son esas pequeñitas, ¿no? Esa es la parte del mundo, digamos, sistemático, de la parte de la taxonomía que también es fundamental aquí. Entonces, muy rápidamente, esta interacción parásito hospedero, ocurre la transmisión, la sobrevivencia, la fijación y la reproducción, ocurre en el ambiente de manera natural. Los ciclos de vida de los parásitos se cierran de manera natural, y en general los parásitos tienen la característica, cuando analizamos los patrones de distribución de los organismos en el ambiente, los parásitos tienen la característica de tener una distribución agregada o sobredispersa. ¿Qué quiere decir? Que los parásitos en sus hospederos, normalmente los hospederos o no están parasitados o están parasitados por pocos individuos. Y si ustedes ven estas gráficas que son de unas larvas en peces, de unas larvas en ranas, otros piojos del salmón, que son unos argúlidos, unos crustáceos, sobre la superficie del cuerpo, o estos que son nemátodos en un lobo marino, todos tienen este patrón de distribución, en donde pocos hospederos, pocos individuos de la población son parasitados por una cantidad enorme de parásitos, ¿no? Generalmente, esos son los hospederos que son retirados de la población. Y por eso se dice que los parásitos son de alguna manera reguladores de las poblaciones de los hospederos. Solo se van a ir de la población aquellos que estén sumamente parasitados, donde el daño de los parásitos puede ser más evidente. Este es un esquema muy general en ecología que demuestra cuáles son los componentes demográficos más importantes: nacimientos, muerte, migración, inmigración. Y bueno, los factores que determinan esto dentro de las poblaciones pueden ser intrínsecos, la parte genética, que es fundamental, y dentro de los factores extrínsecos, algo que se reconoce es precisamente el papel de los parásitos. Los parásitos tienen un papel importante en la regulación de poblaciones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, queremos hacer una actividad de tipo acuacultural en donde a los peces los confinamos en un ambiente
muy pequeño y tenemos cargas de peces muy grandes. Si hay parásitos y el manejo del sistema no es el adecuado, pues evidentemente las infecciones parasitarias se van a ir a las nubes y va a haber un verdadero problema y pues una mortalidad causada por el daño que tienen los parásitos. Muchas veces esto sucede en condiciones de acuacultura porque el manejo no es el adecuado, la concentración de oxígeno, la carga de peces en el sistema. Pueden pasar muchas cosas, pero si no se cuida el aspecto parasitológico, es altamente probable que cause un impacto grandísimo. Y ya la última parte, que tiene que ver un poco con los proyectos que les quiero platicar, pues tiene que ver con esto de la utilidad, ¿no? De los parásitos en el estudio de un ecosistema. A lo mejor no los convencido que los gusanos son más bonitos que los colibríes o que las abejas, pero yo creo que podrían convencerse considerando que hay más abundancia de parásitos que de cualquier especie de vertebrado en el planeta. Y dentro de cada ambiente hay gentes que han trabajado en lagunas costeras en California midiendo la biomasa y encontraron, por ejemplo, que la biomasa de los parásitos es 3 veces más grande en esos sistemas costeros que la biomasa de las aves que habitan en ese tipo de ambiente. Entonces, en términos de biomasa, juegan un papel bien importante, ¿no? Por lo que les decía, juegan un papel importante en estructurar las comunidades porque van regulando las poblaciones. Aquellos individuos que están altamente parasitados son los que se eliminan. Evidentemente, también baja la carga, digamos, la abundancia parasitaria general en la población, pero pues esos son números que van creciendo conforme los peces aumentan de tamaño o aumentan de edad. También se ha visto que los los parásitos son importantes en términos de secuestrar contaminantes, absorben más cantidad de metales pesados, por ejemplo, en ambientes donde lo han hecho esto experimentalmente y lo han demostrado, que los propios peces o incluso otros organismos en esos ecosistemas. Y bueno, en cosas de bioprospección y búsqueda de terapias medicinales, pues, por ejemplo, las sanguijuelas son súper importantes, son organismos, algún grupo de sanguijuelas son hematófagas, las famosas cirudo que le ponen a la gente para hacer sangrías cuando tienen un hematoma. Y bueno, para que eso pueda suceder, pues estos organismos tienen que tener primero un mecanismo para anestesiar al hospedero. Uno no se da cuenta cuando se le sube una sanguijuela porque liberan un anestésico y aunque esté ahí mordiendo con sus mandíbulas, ni cuenta nos damos. Y el otro es un anticoagulante. Entonces, parte de la industria de las medicinas, la industria farmacéutica, trata de sintetizar compuestos a partir de este tipo de organismos, ¿no? Entonces, también tienen su importancia en ese sentido. Bueno, desde que me incorporé a la ENES Mérida, a partir de este año, empecé a trabajar con un grupo que ya tiene muchos años, que empezó en la Facultad de Ciencias, ahora está en la ENES, y que está trabajando con todo este proceso de caracterización de las lagunas costeras de la península de Yucatán, particularmente del estado de Yucatán. Ya han hecho todo un proceso de monitoreo ambiental porque son ambientes muy importantes por muchas razones, captura de carbono, una zona buffer para los huracanes y cosas de esa naturaleza, y lo han caracterizado en todos sus componentes físicos, biológicos y demás. Falta un componente, digo yo, que es la parte de parásitos, y es donde nosotros vamos a tratar de intervenir. Digamos que uno de los proyectos que vamos a desarrollar con la gente de aquí, del grupo del doctor Chiapa, aquí en la ENES, pues es primero la caracterización taxonómica de la diversidad de parásitos en los peces que hay en las lagunas costeras, y luego la parte un poco más funcional, ¿no? La parte ecológica, para ver la dinámica de transmisión en los ecosistemas. Uno de los proyectos que iniciamos con ellos, antes de que nos mandaran a encerrarnos en la pandemia, fue con este pez, que es un pez endémico, es la sardinita yucateca, está una especie en peligro de extinción, un pez pequeñito que mide alrededor de 10 centímetros, y como ustedes ven aquí, está altamente parasitado, tiene un montón de parásitos, tiene 6 o 7 especies diferentes, y aquí nada más les estoy mostrando algunas especies que están en los mesenterios, ¿no? Sobre los órganos, una vez que fueron retirados para estudiarlos en busca de parásitos. Aquí tiene unos gusanos que son muy evidentes, aquí incluso sobre la gónada, esto es una hembra, y otros puntitos blancos que también se ven de este lado, que son quistes de cestos también. Y bueno, también encontramos una infección en el cerebro de estos peces, que aún estamos trabajando con la determinación de esos parásitos, pero que también es una especie que puede tener mucha importancia y va a afectar muchísimo la sobrevivencia de esa especie. En particular, lo que nos interesa de esto es trabajar con los ciclos de vida de los parásitos, porque eso que nosotros encontramos en los peces, pues es producto de lo que pasa en el ecosistema, ¿no? Las redes tróficas del ecosistema, el céstodo, esa larvita de los puntitos blancos que están en
en los mesenterios del pez, están los adultos en el ave, son estos que están aquí, tienen estas estructuras increíbles de fijación, ganchos y un rostelo con un montón de ganchos en el intestino de las aves, salen huevecillos, se infectan copépodos, los copépodos son consumidos por los peces y los peces, como viene en la diapositiva, son consumidos por las aves, ¿no? Por aves ictiófagas. El otro caso, los gusanos estos enrollados, que son nemátodos, aquí lo interesante, el ciclo de vida es muy parecido, el hospedero definitivo normalmente es un pelícano, pero aquí lo que sucede es que el hombre puede intervenir en el ciclo de vida cuando la carne del pescado es comida cruda o mal cocida o en forma de ceviche, pero el ciclo de vida tiene, digamos, el mismo componente, copépodos como hospederos intermediarios, primeros, peces y luego las aves, ¿no? Entonces hay un continuo y varios parásitos tienen ese ciclo dentro de ese ecosistema. El otro que les decía, las larvas de cerebro, tenemos que determinarlas, todavía estamos trabajando con la parte molecular de eso, pero es una especie de parásito interesantísimo porque estando en el cerebro, lo que le produce al pez es una conducta que tenga una conducta errática, para que el pez pueda ser consumido más fácilmente por su hospedero, que son las aves. Entonces, imagínense la suma de las infecciones de estas 3 formas de las 7, 8 especies que tiene, lo que le están causando al pez, de tal suerte que va a ser una presa más asequible para su hospedero definitivo. Otra especie también de pececito es un ciprinodontiforme muy pequeño también, bueno, alcanza hasta 15 centímetros. Además de las larvas de las que ya les platiqué, está súper infectado en las branquias. Bueno, esa infección en las branquias es una larva también de un parásito que, como pueden ver aquí en su ciclo de vida, aquí donde lo que interviene es un ave diferente como hospedero definitivo porque hay procesos de especificidad hospedatoria. El primer hospedero es un caracol, que es donde se hacen estas generaciones que les decía yo que se reproducen asexualmente. Estas larvitas salen del caracol y se le meten al pez, e inmediatamente se meten a la branquia y parasitan las branquias, a veces en cantidades que no hay manera que el pez pueda tener un intercambio gaseoso eficiente y exitoso. Se habla mucho de eso, hay chats, blogs que discuten lo que pasa con estos parásitos, los neurobiólogos incluso les llama mucho la atención porque le llaman la danza de la muerte, ¿no? Como está especificado aquí del lado derecho, resulta que un pez que infectado con estas cosas en el cerebro, no sé si lo alcancen a ver en sus pantallas, pero aquí está marcado con una flechita el quistecito que está sobre la superficie del cerebro, del pez. Entonces, lo que sucede con este parásito es que causa que el pez empiece a tener movimientos muy locos. De repente el pez da vuelta a un lado, vuelta para el otro, se van hacia la superficie, se van para abajo, y evidentemente eso hace que las aves, que si se han fijado en una laguna costera, están ahí nomás viendo qué se comen, parados incluso en el estero, pues va a ser más fácil que se coman a ese pez que a un pez que está sano y que se mueve más eficientemente en el ecosistema. Lo han calculado y parece ser que tiene 30 veces más posibilidades de ser comido un pez infectado por este parásito que uno que no lo está. Y otra cosa interesantísima de ese mismo ciclo de vida es que hay un fenómeno interesante en los caracoles, que es el primer hospedero intermediario. Lo que hacen este tipo de parásitos que se desarrollan dentro del caracol causan una castración parasitaria. Lo que hace el parásito es acabarse la gónada y lo que hace el caracol en este caso es dedicarse a mantener la población activa de parásitos porque ya no va a dedicar energía a la reproducción, ahí va a estar simple y sencillamente mientras el parásito está libere larvitas al ambiente y con el efecto de que algunas de esas lleguen a la siguiente parte del ciclo de vida, ¿no? Entonces hay un doble efecto, por un lado en uno de los hospederos, el intermediario, y por otro lado en el segundo hospedero intermediario, que es el pez. Todo eso tiene que tener consecuencias para el ecosistema necesariamente. No puede haber un ecosistema saludable en el sentido de que este tipo de interacciones están determinando en algunas ocasiones la riqueza, no la riqueza, sino, bueno, sí, la riqueza de especies en algunas ocasiones y sobre todo la abundancia de los organismos dentro de un ambiente. Entonces, un poco la intención del trabajo en este sentido en la ENES va en ese sentido, caracterizar a los parásitos, caracterizar sus ciclos biológicos y tratar de contribuir con un pedazo de la información a todo lo que ya han generado y siguen generando en términos de estos ecosistemas que son bien importantes en esta región. Con eso terminaría. Si quisieran o tuvieran por ahí algunas preguntas, les dejo ahí mi correo y 2 fotografías interesantísimas de unas uncinarias y del Scolex de una solitaria
que es esta que les decía que vive en el hombre y que tiene como 7 metros, ¿no? Para mí sería todo, creo que me pasé y perdón por los problemas técnicos de la logística del Zoom, pero si tienen alguna pregunta o algún interés en este tema, los invito a que me la hagan, trataré de contestarla y ojalá algún día convenzamos a los ecólogos de que incluyan a la parasitología dentro de las licenciaturas. Gracias Mauricio. Voy a dejar de compartir. Ajá. Mil gracias, Gerardo. Muy interesante tu plática y la verdad es que sí, este es un mundo que, bueno, que era desconocido. Yo creo que cada vez toma más importancia, sobre todo ahora en era de pandemia y me parece que este tipo de interacciones son realmente fantásticas, ¿no? De entender tanto en términos de cómo puede obviamente interactuar con el ser humano, pero también con muchos otros organismos y me parece que estos parásitos, como bien tú lo dices, pueden regular interacciones que se vuelve fascinante realmente, porque entonces ya dejamos de ver el mundo como una especie de interacción de un nivel trófico con respecto a otro, sino que se vuelve multitrófico y me parece fantástico esto, ¿no? Entonces, si quieres, procedemos a las preguntas. Jacob, creo que podemos iniciar con las preguntas. Aquí hay preguntas que se van a dar, sobre todo por el YouTube o por el chat. Entonces, esas Jacob las tiene bajo control y pues procedemos entonces a cada una y vamos atendiendo a cada una si tienes alguna. Perfecto. Me parece muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Gerardo, por la presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat. Tenemos varias de Gabriela Meléndez, que está muy interesada con este asunto de los parásitos que absorben contaminantes, ¿no? Entonces tiene al menos 3 preguntas asociadas a eso y pregunta qué grupos de parásitos conoces que absorban contaminantes y cuáles son sus hospederos. Bueno, hay muchos estudios que se han hecho con peces, en lagos que tienen diferentes tipos de contaminantes y se sabe, por ejemplo, que acumulan metales pesados, los parásitos, y en este caso son especies de céstodos, de acantocéfalos y de tremátodos. Y se han medido estas cantidades de acumulación de metales pesados y en relación al asunto de los peces, y sí, en teoría acumulan una mayor cantidad, ¿no? Obviamente el pez es más grande en tamaño, pero en términos de biomasa, en términos de proporción, lo que acumulan los parásitos es mucho mayor de lo que acumulan los hospederos. Y es bien interesante la pregunta porque los parásitos, o sea, se utilizan, digamos, como indicadores de muchas cosas, ¿no? Pero si nosotros colectamos en un ambiente que no necesariamente sabemos que hay que esté contaminado con cadmio, con plomo, con algo así, el encontrar esos contaminantes en los parásitos, pues indica que algo está pasando en el ecosistema. La otra cosa que se ha usado con los parásitos, que también es bien importante, que se ha usado como marcadores biológicos, tiene que ver con las abundancias y con la riqueza de parásitos, ¿no? La gente tiene la creencia equivocada, la creencia popular de que un lugar contaminado va a estar hasta el gorro de parásitos, ¿no? Que guácala, este lago contaminado ha de estar lleno de parásitos. Pues no, sucede exactamente lo contrario. Para que los parásitos, por lo que veíamos en los ciclos de vida, para que los parásitos puedan completar sus ciclos de vida, que en la inmensa mayoría son ciclos muy complejos, requieren de la presencia de los hospederos intermediarios. Y a veces las mismas condiciones de contaminación hacen pues, que la población de copépodos o la población de moluscos pues, se vea disminuida así drásticamente. Entonces, la consecuencia de eso es que los peces que ahí sobrevivan normalmente no están parasitados. A lo mejor están metidos ahí con plomo, con materia fecal, con lo que sea, porque el sitio está muy sucio, pero no puede haber parásitos porque los hospederos no están para completar su ciclo de vida. La gente cree al revés, la gente cree que un sitio así lleno de vegetación, a veces incluso muy eutroficado, ambientes dulceacuícolas muy eutroficados, la gente cree que van a estar hasta el gorricísimo de trabajo, de parásitos, y no necesariamente, ¿no? Tendría que haber condiciones
muy importantes de que fueran suficientes para que los hospederos intermediarios pudieran prevalecer y pudieran estar. Incluso en el lago de Pátzcuaro, que lo estudiamos por muchísimos años, les puedo contar ese caso, lo estudiamos por muchos años en la década de los 80s, los 90s, fuimos muy seguido, tenemos muestras de muchos años de los peces de ahí, de los anfibios, de las aves, un muestreo muy grande que hicimos por muchos años. Y a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta que en el pescado blanco empezó a incrementar en los estudios que hacíamos, las tesis, las clases, la presencia de un gusanito rojo, que un nemátodo que vive, se llama Austrogilides, que vive en la cavidad del cuerpo de los peces, pero pues cuando los pescadores los abren, el gusano era bien evidente, ¿no? Un gusano rojo muy evidente. Empezó a incrementarse muchísimo. Bueno, resulta ser que ese gusano utiliza como hospedero intermediario a un oligoqueto, y los oligoquetos en el lago de Pátzcuaro, por las condiciones de eutroficación, se fueron hacia las nubes, ¿no? Crecieron mucho sus poblaciones y los peces se alimentaron de los oligoquetos y el parásito se pudo transmitir. Y nosotros lo vimos en el incremento en la prevalencia y la abundancia de ese parásito a lo largo del tiempo. Entonces son indicadores de muchas cosas, ¿no? Pero en particular con la pregunta que hacía Gabriela, ¿decías? Gabriela, acumulan, está comprobado, que extraen los gusanos y hacen no me acuerdo el proceso para hacer la cuantificación de metales pesados, y sí los acumulan. Y ella misma pregunta también si eso podría ocurrir, la absorción de contaminantes, tanto en ecosistemas acuáticos como en terrestres. Y si pueden ser considerados como elementos para la bioremediación. No, fíjate, no sé en los terrestres, en los acuáticos es muy evidente porque todo queda disuelto, digamos, en el ambiente, ¿no? No he revisado, pero es probable que, o sea, la capacidad, digamos, de absorción existe. Parásitos como los que les digo, los acantocéfalos, los céstodos, no tienen un aparato digestivo. Ahí son gusanos que viven sobre todo en el intestino de los hospederos, pero no tienen un aparato digestivo. El intercambio es a través de la pared del cuerpo, del tegumento. De tal suerte que pues pueden pasar y filtrarse prácticamente cualquier cosa. Yo pensaría que en ambientes terrestres sucedería lo mismo. Ahí tendríamos que ver no sé qué tipo de contaminantes, ¿no? De qué contaminantes estemos hablando. Tendría que ser algo que ingiriera el hospedero, en este caso un ratón o algo por el estilo. Sé que sí hay trabajos, pero no estoy muy enterado del punto en ambientes terrestres. Pero debe de ser por el tipo de absorción que tienen los parásitos. Gracias. Y Gabriela Rabadán pregunta sobre qué se sabe sobre las interacciones bacteria-parásito-hospedero, especialmente si la influencia que podrían tener las bacterias simbiontes de los parásitos en su éxito ecológico y evolutivo. Pues esa es la pregunta, la felicito, es la pregunta del millón, me parece interesantísimo, es una línea que apenas se está desarrollando en este momento. Hay un proyecto a nivel mundial del microbioma, de los parásitos, porque pues siempre el microbioma es del humano, de los mamíferos marinos, de la fauna que nosotros llamamos carismática, pero nadie piensa en los parásitos, ¿no? Entonces se está buscando y parece ser que ya se están encontrando, es un proyecto a nivel mundial que iniciaron unos gringos y unas gentes en Nueva Zelanda, y están haciendo los microbiomas de los parásitos, de tal suerte que quieren ver esta correlación entre la presencia de los parásitos, su microbioma y diferentes, digamos, formas de medir en los hospederos, en este caso se hace mucho con peces, qué efecto pueden tener en ese sentido. Lo complejo que se ha visto hasta ahora es que para hacer el microbioma de los parásitos, pues hay que sacarlos del intestino. Entonces se tiene que hacer un proceso de lavado y de limpieza de los gusanos, porque si no estarían haciendo el microbioma del hospedero, ¿no? Hay que estar seguros y también hacer el del hospedero para poder entender que estás haciendo el microbioma del parásito como tal y no el del hospedero, ¿no? O sea, es un problema metodológico que lo están afinando cada día más. Creo que la pregunta es buenísima, no tiene ni 2 años que eso empezó a considerarse el microbioma de los propios parásitos. Otra cosa padrísima, déjame se las cuento porque eso me anima muchísimo. También salió este año publicado en Biological Conservation una propuesta para, así como se hace la lista roja de las especies en peligro de extinción de la IUCN, hay una propuesta concretísima para hacerlo para los parásitos.
O sea, los parásitos, por supuesto, no son considerados en la NOM oficial, la norma esta 050 y no sé qué de especies en peligro de extinción, y mucho menos en la lista roja. Esa propuesta de este grupo de parasitólogos en Estados Unidos y otras partes es interesantísima y está publicada en Biological Conservation, que se apliquen criterios para evaluar el estado de conservación de los parásitos, porque el que no esté en los parásitos, por supuesto que tiene un impacto en la población de los hospederos, ¿no? Eso es, perdón, se me salió porque me parece una cosa interesantísima, pero lo del microbioma está padrísimo y es súper nuevo, se está haciendo apenas ahorita, ¿no? Interesante. Carlos Ánimas pregunta si existen registros parásitos, si hay parásitos en el registro fósil. No, los O parásitos, como son de cuerpo blando, no dejan, no se fosilizan. De hecho, es uno de los problemas que tenemos luego en estudios de filogeografía, que quisiéramos nosotros datar para tener los eventos, por ejemplo, de diversificación de algunos grupos de parásitos. Lo que nosotros hacemos uso es de los datos que hay sobre los hospederos, ¿no? Cuando queremos explicar algún evento de coespeciación o de que estemos hablando y buscando cosas de coevolución, no tenemos esa fuente o utilizamos un reloj molecular de estos relajados que te dan un tiempo de diversificación o la diversificación del propio hospedero, que no son las medidas más adecuadas, ¿no? Pero todos son de cuerpo blando y no dejan ninguna huella en el registro fósil. O sea, tienen sus partes esclerosadas, pero no son huesos, no son cosas que puedan resistir un proceso de fosilización. Y una cosa asociada a eso, nada más como paréntesis, interrumpo. Sí. ¿Existirá alguna posibilidad o existiría alguna posibilidad de inferir la presencia, por ejemplo, de un ectoparásito que modifique una forma y que se hubiese preservado como fósil, o alguna modificación fenotípica que hoy se expresa que pudiese haber quedado como fósil? ¿Habría algunas, tal vez, caracteres diagnósticos que pudiese crear un parásito en un organismo que modifique fenotípicamente que podría ser utilizado? Yo creo que sí. Yo creo que eso sí puede ocurrir, porque hay parásitos que modifican la forma, por ejemplo, de los hospederos. Hay un tremátodo que parasita ranas, es un caso muy conocido, que lo que hace es, durante el desarrollo de la rana, le llega a la larvita y se le pega. Y entonces lo que sucede con las ranas, no sé si lo han visto, son ranas que tienen 2 patas, depende de dónde se inserte el parásito en el crecimiento, en la ontogenia de la rana. A veces son ranas con una cabeza o 2 cabezas o 2 patas, o nada más le sale una pata y la otra queda tapada. Entonces, si esos organismos se fosilizan, que seguro sí lo hay porque son anfibios, sería una huella de la presencia del parásito en ese estado. Yo no he visto que lo hayan encontrado, pero no dudo que lo vayan a hacer. Sí, es como tú dices, ¿no? Una huella que haya dejado en el hospedero y que ahorita se manifieste en condiciones actuales, ¿no? Sería una manera de datar padrísima, ¿no? Porque ahí tienes el punto de que sabes que el parásito estuvo en ese sitio, ¿no? O no sé, fíjate, también viendo tu pregunta, no sé si en artrópodos que tienen una cubierta, no sé si dejen información de registro fósil, serían ectoparásitos, ¿no? Piojos, ¿cómo se llaman estas? Pulgas, piojos, que se hayan quedado, no sé, en las plumas de las aves. Podría ser que se hayan mantenido porque la cubierta tienen un exoesqueleto, ¿no? Pero no he leído de eso, la verdad es como otro mundo con los artrópodos. Sí, tenemos otra pregunta, que si diferentes especies de parásitos pueden convivir en un mismo organismo. Sí, tenemos, bueno, en México, por ejemplo, que tenemos estudiados muchos vertebrados, de aves, peces, mamíferos, digamos, el hospedero que tiene más especies de parásitos es una mojarra, es un cíclido, que tiene una distribución muy amplia acá en el sureste, se llama Mayaeros uroftalmus, y ese tiene más de 50 especies nada más de helmintos. Si le ponemos los protozoarios, le ponemos los crustáceos, yo creo que llega a más de 80 especies que lo parasitan, ¿no? En diferentes partes. Prácticamente cualquier parte del cuerpo de un pez
está infectada. Si hablamos de gusanos, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente, están en los ojos, por fuera están en las aletas, abajo de las escamas, están en las branquias, están en los ojos, están en el cerebro, en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el intestino, a todo lo largo del intestino. Y también pasa con los parásitos, esto que mencionaba Mauricio, que es fundamental y padrísimo, son estas interacciones como multitróficas, ¿no? Porque o sea, el parásito tiene su relación con el hospedero, ¿no? Esa es una relación de parasitismo. Pero dentro del, por ejemplo, del tubo digestivo del hospedero, los parásitos tienen una asociación, una relación de competencia. Compiten entre ellos mismos, interespecífica, por un espacio, por ejemplo, en el intestino, y compiten con otras especies que pueden estar también en el intestino, y lo que se ve y se ha visto, los estudios ecológicos que lo han demostrado, es que, por ejemplo, unos parásitos viven en la parte de arriba del intestino y ya por exclusión otros viven abajo. De tal suerte que cuando tú abres un animal de estos, ya sabes que tal especie vive en la parte del intestino grueso y esta otra especie vive en el intestino anterior. Todo eso, evidentemente, hecho con datos empíricos que implican pues, abrir al animal, matarlo, etcétera, etcétera, para sacar las tripas, ¿no? Que ese es algo que tampoco nos ha ayudado mucho en términos de trabajo porque, pues, implica matar a los hospederos, ¿no? Salvo en el caso del estudio con métodos no invasivos, por ejemplo, en mamíferos. Tengo una alumna, bueno, ya no es alumna, fue alumna mía de doctorado, ahora es postdoc acá en la ENES también, Brenda, que su estudio fue con los parásitos de los primates en diferentes partes de México. Y ella, bueno, también tú sabes mucho de eso, Mauricio, el método no invasivo, pues es con las heces, ¿no? Pues caen las heces, ahí está esperando a que los monos hagan, recoge la muestra, hace copros, hay gusanos que se ven, los colecta, y es una manera de obtenerlos sin necesidad de matar al hospedero, pero en muchos otros grupos sí se requiere de sacrificarlos, ¿no? Entonces se vuelve un pequeño problema, a veces ético, porque pueden ser especies en peligro de extinción, a veces pues la gente no quiere que mates un ave, la gente no quiere que mates un mamífero porque es complicado, ¿no? Pero la mejor forma de estudiar a los organismos, aunque los conservacionistas me quieran matar, pues es matando al hospedero, ¿no? Y abriéndolo y sacándole todas las tripas y sacándole todos los parásitos de todos lados, ¿no? Otra pregunta relacionada con esto de las interacciones es si los parásitos pueden parasitar o hospedar a otros parásitos. Sí, hay casos dentro por eso lo tienen que dar como una materia, Mauricio. Den una materia de ecología del parasitismo, se los pido, que sea obligatoria. Sí hay casos, por ejemplo, de entre los tipos de asociación hay hiperparasitismo. Hay tremátodos que son parasitados por protozoarios y ese tremátodo es parásito de un pez, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una asociación padrísima, ¿no? Cuando ves todas estas asociaciones, por ejemplo, en las asociaciones de las termitas con los hipermastiginos, todo ese tipo de cosas también se da dentro de los parásitos. Y estos tremátodos tienen sus ciliados, sus otros protozoarios dentro de su cuerpo y a la vez esos son parásitos del pez, que es el hospedero definitivo. Y evidentemente la asociación de esos tres está en un balance. También la gente cree que los parásitos tienen que matar a su hospedero. Parte de la definición de parásito es un gusano que vive un animal que vive a expensas de otro causándole daño, con la implicación pues, de que lo va a matar, ¿no? Pero pues evidentemente un parásito que mata a su hospedero pues, va en contra de su propia existencia, si lo vemos como individuo, pero si lo vemos como población, es un mecanismo de regulación poblacional. No sé, a lo mejor digo una barbaridad porque no soy ecólogo de formación, pero si no que me corrija Mauricio, pues es un proceso natural, ¿no? Algunos organismos son desplazados de la población para que las generaciones nuevas vayan llegando. En el caso de los parásitos pasa igual, ¿no? Una población grandísima de parásitos de repente se va, pero los peces o los hospederos se van infectando a lo largo de su vida e incrementando sus poblaciones. Entonces eso del hiperparasitismo es bien interesante también. Sí. Gloria Mejía pregunta si el que haya múltiples parásitos en un mismo hospedero es una condición poco común o qué tan frecuente es en la naturaleza. Es muy común, es muy común. O sea, si lo vemos en términos de lo que nosotros hemos estudiado de vertebrados de México, por ejemplo, porque se han estudiado desde 1929, se empezó el estudio de los gusanos en México, y se han estudiado todo tipo de vertebrados. Si vemos números promedio, por ejemplo, y lo ponemos en mamíferos, aves,
anfibios, reptiles, como que el promedio es de 2 especies de parásitos, 2 punto y cacho especies de parásitos por hospedero. Pero cuando ya lo ves directamente en una población, en una localidad, en un cuerpo de agua, las aves en un bosque, etcétera, etcétera, pues los números son muy variables, ¿no? Y lo usual es encontrar más de una especie. Lo común, estas sardinitas que les digo, son unos pececitos así chiquitos, son primos de los guppies, son ciprinodontiformes, que son poecílidos. Los guppies son poecílidos y los que les enseñan son fundúlidos. Son peces chiquititos y esos tienen 10, 15, 20 especies en su cuerpo, ¿no? En diferentes órganos y en diferentes fases. Y aquí lo interesante es, por ejemplo, los peces funcionan como hospederos intermediarios de algunos parásitos que cierran su ciclo de vida en aves, pero también son hospederos definitivos de algunos parásitos que llegan por alimentación, por vía trófica, al pez, y son adultos. Evidentemente, un pez que es comido por un ave, en donde el ciclo de vida del parásito, esa especie de parásito va a prevalecer porque pasó al hospedero definitivo, va a hacer que los adultos que estaban en el pez, pues ya, hasta ahí llegó su existencia, ¿no? Pero se da ese balance en la naturaleza. Gracias. Sofía Huerta pregunta que ¿qué tan viable es que los huevos de los parásitos se desarrollen? Por ejemplo, ese ejemplo que daba sobre los 200,000 huevecillos de Ascaris lumbricoides, ¿qué porcentaje se desarrolla? Bueno, en el caso está más estudiado en humanos, ¿no? Pero esos huevos, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, sobreviven, dependiendo de las condiciones de humedad, pueden sobrevivir semanas, a veces hasta meses, ¿no? O sea, si caen al medio y están expuestos a la radiación solar, en 2, 3 días, pues el huevo ya pierde, o se deshace, se desintegra o pierde viabilidad. Pero sí se sabe que en condiciones, por ejemplo, manteniéndolo húmedo, en el bosque, en zonas así, más protegidas, digamos, pueden vivir muchísimo tiempo. Hay parásitos que no sé si recuerdan el esquema, pero el huevecillo de Ascaris lumbricoides es muy grueso, tiene una cubierta muy gruesa y eso le da una mayor resistencia. Los parásitos, por ejemplo, en agua, que tienen que ver, su ciclo se dan en el agua, el huevo es muy ligerito, porque el huevo nada más lo único que hace es, digamos, se forma el huevo después de la fecundación, salen del útero del parásito, salen del intestino del pez, del hospedero con las heces, y al llegar al agua eclosiona una larvita. Entonces, básicamente es muy delgadito para que el opérculo, que es la parte final del huevito, se abra y salga la larvita y empiece a buscar a su hospedero. Hay ciclos de vida que son terrestres. Por ejemplo, eso mismo de los caracoles, bueno, el caracol se infecta porque el hospedero echa el huevito, sale una larvita y se mete al caracol, pero muchos ciclos son terrestres. Entonces, ahí lo que sucede es que el hospedero definitivo pone sus huevecillos y en los huevos nunca eclosiona la larvita, sino que se hace una bolita como de mucílago, y ahí están todos los huevos con su larvita dentro, y lo que requiere es que llegue el hospedero intermediario y se lo coma. Hay un ciclo padrísimo de un tremátodo que parasita a los monos, bueno, parasita a las vacas, pero también lo hemos encontrado en monos, que se llama Controrquis. Es un ciclo padrísimo porque es un ciclo terrestre, el hospedero intermediario es un caracol terrestre, y entonces la manera como se infecta el caracol es que salen los huevecillos, forman este pequeño mucílago, se infecta el caracol, llega el caracol, se come ese mucílago, forma las cercarias, que son las que salen del caracol en los ciclos que les explicaba en el agua, pero pues en el agua sale la larvita y se mueve, es libre nadadora, tiene una cola, tiene cilios y busca activamente a su hospedero. En este caso, después del caracol, en ese ciclo de vida que se da en animales, en vacas y en borregos, y también lo hemos encontrado la especie hermana en los monos, lo que pasa es que una hormiga se come ese mucílago que deja el caracol. Entonces se los come la hormiga, estos gusanos se desplazan a la parte del cerebro de la hormiga, la vuelven loca, así literalmente la vuelven loca, y en las condiciones normales, cuando los borregos van a pastar, los borregos por supuesto no comen hormigas, pero los borregos comen pasto. Cuando van a pastar, lo que le hace a la hormiga es que se va a la punta y ahí es donde se infecta, ¿no? Y en el caso de los monos, lo que sucede es que el ciclo se va completando porque pues, las hormigas están ahí, y los monos comen frutas, y ahí están las hormigas y eventualmente se los comen. Uno pensaría que es raro, pero a veces la prevalencia de ese parásito
es importante, pues no es que solo un mono en la vida se haya infectado, es algo más común. Entonces sí sucede eso. Interesante. Preguntan si los parásitos pueden causar la extinción de alguna especie. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, pensemos en términos de que la extinción de una especie, pues va a llevar a la extinción del parásito. Los parásitos tienen patrones, digamos, de distribución en el sentido de que a veces son especialistas, tan especialistas que una especie de parásito solo parasita una especie de hospedero. Pero hay parásitos que parasitan a especies hermanas de hospedero. A lo largo de la evolución han tenido la oportunidad de, conforme el hospedero va especiando, el parásito puede ser el mismo en todos estos hospederos o puede ir especiando junto con sus propios hospederos. Hay otros que parasitan en escalas filogenéticas, o sea, peces de diferentes familias. Eso se habla de un parásito generalista, ¿no? Entonces, uno de esos pues, puede, digamos, extinguirlo, contribuir, yo no diría extinguir, pero contribuir a la extinción local de una población, sí podría, ¿no? Si se dan estos fenómenos de infecciones masivas, ¿no? Esa diapo que les pasé, donde están en condiciones de acuario, de acuacultura en estanques, favorece mucho el ciclo de vida de los parásitos, ¿no? Pero en condiciones naturales se da un balance mucho más grande. No digo que sea imposible, puede darse que se extingan las poblaciones en un determinado cuerpo de agua. Hay muchos ejemplos que han estudiado allá en la Nicolaita, la gente del laboratorio de Omar, que han hecho todos estos trabajos en Teuchitlán y por allá, que son súper interesantes. Hay poblaciones de unos godeidos que sí se extinguieron localmente y los están tratando de reintroducir. Fueron muchas cosas, fue la contaminación, el que es un balneario, hay muchas causas que lo determinan, pero los parásitos ciertamente contribuyen en alguna medida, ¿no? Si es un parásito que está en varias especies de hospederos, pues su existencia como parásito va a mantenerse, ¿no? Interesante. Y tenemos una última pregunta que ya ha sido contestando a lo largo de la charla y la presentación, pero tal vez dar algunos otros ejemplos, que es si los parásitos pueden alterar la conducta de un ser vivo. Sí, o sea, del hospedero, sí. Y hay millones de ejemplos. O sea, está plagada la literatura de ejemplos, la conducta en diferentes niveles, ¿no? A veces, como les enseñé en el video, pues hay una modificación de la forma, que eso hace que el pez se acerque y entonces los gloquidios se le pasen al pez de una manera más eficiente que si el pez va nadando por ahí, liberan los gloquidios y que se dé el contacto, ¿no? Evidentemente eso en el curso de la evolución ha facilitado que el ciclo de vida se cierre. En otras ocasiones la modificación de la conducta tiene que ver con el hábitat en el que se encuentra el parásito. El otro que les decía es el del cerebro, ¿no? Causa algo en el cerebro que hace que el pez tenga nados erráticos, que se mueva muy loco, y eso hace que visualmente las aves que están precisamente buscando a su hospedero pues lo puedan encontrar. Hay unos tremátodos también, hay un video, si buscan en el Google y ponen parásitos zombies, los van a encontrar, se los recomiendo, está bien padre. Es un caracol, es un ciclo que tiene que ver con aves, es un tremato que vive en aves, y el caracol es semiterrestre. Entonces, lo que pasa es que la cercaria, esa cosa que les digo que se reproduce muchísimo una vez que entra la larvita, en este caso el caracol se come los huevos que salen, que deja el ave por ahí, y dentro del caracol los gusanos se van a los tentáculos. Entonces, si lo ven en el video es padrísimo, porque los tentáculos de esos caracoles cambian de colores, tienen anillos de colores, y eso es lo que atrae a las aves para buscar al caracol y comérselo. Entonces, es una modificación, no en este caso, no es como la hormiga que modifica la conducta, sino modifica la forma y el color. Si ustedes ven esos caracoles, les juro que en el tule, en la vegetación acuática, no los veríamos ni de broma. Pero cuando está el parásito y causa este cambio de color, son rojos, amarillos, verde fosforescente, y evidentemente para el ave que va volando es una presa súper asequible, ¿no? Y el ciclo es padrísimo, ¿no? Hay esa modificación que han producido los parásitos. Ejemplos de esos hay muchísimos en la naturaleza. Gracias. Por último, si se puede decir que en general el medio acuoso favorece el parasitismo o no necesariamente. No necesariamente. En grupos particulares, si nosotros analizamos las comunidades de parásitos, por ejemplo, en anfibios, podríamos decir que la riqueza
y abundancia es mayor en anfibios que tienen asociación con el agua que los terrestres. Pero cuando analizamos ya directamente lo que tienen, por ejemplo, los sapos, todo el mundo ha visto los sapos, estos bufo, bueno, ya no son bufo, ya no me acuerdo, ya cambió de género, pero el típico bufo, los sapos que están ahí en todos lados, que son terrestres, lo que más tienen son hemátodos, y son hemátodos cuyo ciclo de vida es terrestre. Salen del donde estén, en pulmones, en intestino, los escupen, los eliminan, y el ciclo de vida se vuelve a dar porque el sapo, pues ahí se está comiendo todos los insectitos que andan por ahí y se vuelve a infectar. Pero cuando hablamos de un ambiente acuático, los ciclos de vida tienen rutas o vías tróficas, vías de penetración por parte de las formas activas de los parásitos, e incrementa, digamos, la posibilidad de tener otros grupos de parásitos, ¿no? Por sus ciclos de vida. Lo mismo pasa con las aves. Por ejemplo, si uno piensa en un ave que come néctar, difícilmente va a tener parásitos si la comparamos con un ave que es insectívora. O los murciélagos. Un murciélago insectívoro va a tener una carga parasitaria más grande que un murciélago nectarívoro, porque tendría que ser que pase una hormiguita por ahí en el néctar y que el murciélago se la vaya a comer cuando está chupando el néctar. No sé cómo le hagan los murciélagos, cómo lo saquen, pero ese es el ejemplo, ¿no? Si el ave o el murciélago come insectos, los insectos tienen un montón de formas larvarias de los parásitos, y en el intestino de esas aves va a haber un montón de gusanos. Si los hábitos alimenticios determinan que no tenga tanto contacto con las formas infectivas, pues van a ser organismos que tengan una carga parasitaria menor, en especies y en abundancia. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos una última. Si los hospederos pueden desparasitarse de manera natural. ¿Perdón? Que si los hospederos pueden desparasitarse de manera natural. No, ese es un problema, digamos. Si queremos pensar en un control de parásitos en la naturaleza, es prácticamente imposible, ¿no? Se ha intentado el control en condiciones, por ejemplo, en acuacultura, a veces con consecuencias desastrosas para los ecosistemas, pero en condiciones naturales, digo, hay animales, por ejemplo, que comen ciertas plantas que nos dicen a nosotros, ¿no? Come tal cosa y te desparasitas. O a las vacas les echan algún forraje X para que se desparasite, que ya no es natural porque les están dando el alimento, ¿no? O sea, en condiciones naturales es prácticamente imposible, ¿no? En condiciones controladas sí puedes. El ejemplo de las vacas, porque les das incluso un antihelmíntico, un antiparasitario, lo hacen mucho, les dan baños garrapaticidas, cosas así. Pero en condiciones naturales, pues no hay manera de que no estén infectados. Y en acuacultura, lo que les decía, las experiencias han sido aterradoras, porque un parásito, por ejemplo, lo trajeron hace ya muchos años a México cuando introdujeron las carpas. Las carpas están regadas en un montón de cuerpos de agua en México porque se introdujo como una fuente de proteína animal. Entonces, las carpas las trajeron de China, no son endémicos de aquí, las trajeron de China hace muchísimos años, y las trajeron con parásitos. Trajeron los animalones así gigantes que son los reproductores, los pusieron en unas granjas acuícolas, una de ellas en Hidalgo, en Tezontepec de Aldama, y lo que pasó fue que ese parásito que venía con las carpas utiliza un copépodo como hospedero intermediario. Las carpototas gigantes estaban infectadas, empezaron a reproducir los peces, y un buen día encontraron los estanques que todas las crías de las carpas que habían reproducido, todas muertas, flotando, con cargas parasitarias así descomunales. Se murieron porque el gusano las destrozó. Acto seguido, para eliminarlas, a los reproductores costosísimos les dieron un antihelmíntico y abrieron las compuertas de la granja acuícola, y todo fue a dar a un afluente del río Pánuco. Se fueron los peces muertos con sus gusanos llenos de huevos por todos lados, y evidentemente eso regó, dispersó la infección pues por todos lados, ¿no? Y ese parásito ahorita está prácticamente en todo México. Y no solo infecta a las carpas, ahora infecta a los peces endémicos. En Pátzcuaro está ese parásito, en los godeidos, en Cuitzeo está ese parásito, en godeidos y en aterínidos, está en todos lados. Es un parásito que fue muy exitoso en ese sentido, ¿no? Pero en condiciones naturales prácticamente es imposible establecer un control, ¿no? Por eso hay que estudiarlos, por eso hay que meterlos en la licenciatura como una materia. Pues no tenemos nada más. Agradecerte, Mauricio. Sí, híjole, sí, es un tema realmente fascinante Gerardo. Creo que la respuesta de las preguntas es muy clara. Yo también tengo muchas preguntas, la verdad, este es un tema fascinante. Y tal vez quisiera hacerte dos
Creo que podemos pasar un rato aquí platicando porque la verdad sí es muy interesante. Nosotros en particular estamos estudiando los factores que causan el declive de polinizadores, y uno de los grupos que hemos estado estudiando son las abejas, apis en particular. Hay obviamente muchos factores ahí que afectan, dentro de los cuales pues obviamente está el alimento, que serían los recursos florales que utilizan las abejas, pero también los parásitos son fundamentales y patógenos que están atacando a las abejas significativamente. Sí, ahora, bueno, berroa se llama el ácaro que las... Varroa, sí, varroa. Hay unos hongos, hay bacterias, hay virus. Entonces, toda una batería, digamos, de enemigos naturales que afectan estos organismos. Incluso la varroa se dice que vino a América por una reina traída de Europa, de hecho. Una de esas cosas que luego se diseminó de manera increíble. Pero una cosa que me gustaría tal vez saber tu opinión, nosotros hemos estado tratando de incursionar un poco en este tema, tiene que ver con la incidencia de ecto y endoparásitos y su relación con el sistema inmune de las mismas abejas. Entonces, ¿cómo afecta esto los hemocitos y cómo afecta la capacidad de defensa? En el caso particular de las abejas, pues la defensa es compleja porque puede ser defensa individual, efectivamente a través de un sistema inmune, pero también existe la defensa social, que es esa defensa que se forma en las colmenas o naturales o manejadas, que forma parte de un recubrimiento que es esencialmente el própolis, ¿no? Y esa gran defensa social pues evita, digamos, la incidencia de esto. En otros organismos, ¿cómo verías tú este vínculo tal vez entre la parte, entre la defensa, digamos en este caso en particular por defensa inmune y por la incidencia de parásitos? Digo, yo he escuchado en algunas pláticas incluso que se habla de que el haber tenido un ataque previo puede crear una especie de marca en el organismo que luego responde muy rápidamente en contra de esos parásitos y se deshace de ellos, pero no sé qué de tu experiencia y del trabajo que has hecho hasta el momento, ¿cómo ves ese vínculo entre la defensa inmune y los parásitos? Es como una guerra entre unos y otros. Es una guerra, exacto, es una guerra, y de hecho, eso visto en términos coevolutivos, es esta guerra armamentista, ¿no? Que va cambiando, genera un nuevo mecanismo de defensa, el parásito lo evade o lo hace algo con él y luego vuelve a cambiar. Yo sé que lo han hecho porque una de las ideas, por ejemplo, en acuacultura es poder vacunar a los peces, ¿no? Entonces han querido, sobre todo para estas infecciones por monogenios que viven en las branquias, poderlos vacunar de alguna manera a partir de la generación de anticuerpos con los propios parásitos. Pero no estoy seguro, no, yo no lo he trabajado, pero la respuesta inmune de un vertebrado al de una abeja, yo creo que debe de haber diferencias muy grandes en la parte inmunológica. Debe haber una respuesta de la abeja, en este caso, a la presencia del parásito. Yo creo que sí se generan esos anticuerpos, no sé si se llamen igual, porque en términos de inmunología luego, dependiendo de la forma de la respuesta, pues puede haber cosas diferentes, ¿no? Pero debe haber una respuesta por parte de la abeja que evite que en futuras ocasiones el parásito pueda penetrar. No sé exactamente, varroa es un ectoparásito, ¿no? Finalmente están afuera del cuerpo y no es que penetren, porque adentro del cuerpo la respuesta inmune siempre es más, no sé si más fuerte o más efectiva que por fuera, ¿no? Por fuera lo que pasa muchas veces, por ejemplo, los peces que tienen monogenios lo que hacen es secretan un montón de moco, como para cubrirlos, ¿no? Sí. Pues eso evita el intercambio respiratorio a la vez, ¿no? Pero es la respuesta, digamos, del pez ante la presencia de los gusanos, pero ya dentro del cuerpo, pues no es lo mismo estar en un intestino
donde puede haber una respuesta muy limitada a estar en la sangre o estar en el cerebro. Pero contestando tu pregunta, yo creo que sí se podría. Yo creo que debe haber una relación entre lo que hace el parásito cuando llega a la abeja y que responda. E incluso que eso fuera adaptativo, que fuera evolutivo, ¿no? Yo creo que esto se debe de dar a lo largo del tiempo. Eso que dices de que trajeron la varroa con una reina, pues a lo mejor llegó al paraíso, ¿no? Llegó la varroa a un lugar donde no sabían que existía varroa. Y entonces no sé las incidencias, no sé los datos de la infección en México por ese parásito, pero a lo mejor encontró un nicho, dijo, yo de aquí soy. Y entonces no hay respuesta porque no sabían, pues no, las abejas nativas, digamos, no tenían la experiencia de haber sido expuestas. Bueno, y fue en apis, aparentemente las apis que existían no tenían la varroa, llegó a Estados Unidos por estas reinas traídas por un apicultor gringo que la llevó. Y bueno, y la incidencia de varroa es algo que se sabe que existe en México, pero no tenemos datos realmente de la prevalencia como tal de la misma. Eso es algo que estamos justamente estudiando. Y las interacciones que pueden tener con otros grupos como la nosema o bacterias o virus como tal, haciendo metabarcoding. Creo que ahí hay todo un tema muy interesante. Sí, padrísimo. Porque además ahí puede haber especiación, ¿no? O sea, llegó el varroa, pero a lo mejor ha habido cambios y ha habido... Ahora estaría padrísimo que la varroa afectara a la abeja africana, ¿no? Eso estaría buenísimo. Pues sí, pero es muy... Ahí hay, ahora sí que comportamiento, obviamente inmune, pero también hay comportamiento de defensa. Y esos comportamientos de defensa y limpieza son muy efectivos en las abejas africanizadas que creo que hoy están esencialmente en todo el país y no se van a ir nunca. Qué mal, qué mal. Pero es bien interesante, ¿eh? Bien interesante eso que están trabajando. Ahora, dime una cosa, ¿qué pensarías tú? Y bueno, la incidencia de parásitos, y esa es tal vez la segunda pregunta que te tenía. Hay una relación denso-dependiente bien establecida con el parasitismo. Y no sé, de lo que tú sabes de tus trabajos y de la literatura, ¿cuál sería la relación entre entre el nivel de incidencia de parasitismo entre organismos sociales y solitarios? Gerardo. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que depende del tipo de parásitos. Yo creo que en los ectoparásitos, en los organismos sociales, el contacto es permanente, ¿no? Porque se pasan los piojos, las pulgas, ay, se me fue el nombre de los otros insectos, se pasan, ¿no? Pero los otros requieren una transmisión necesariamente trófica, ¿no? Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con los Trypanoxyris, que son nematodos parásitos de los monos, que aunque los monos estén acicalando y tocando y demás, pues tiene que ver que el mono defeque, las lleguen al suelo, salga el nemátodo, las hembras dejen los huevos y que de alguna manera el huevo por el aire, por el viento, vuelva a llegar y entonces pudiera haber más contacto entre los grupos, ¿no? Pero yo sí diría que las cargas parasitarias en organismos que viven en grupos son más que cuando están solos. En peces, por ejemplo, peces que viven en cardumen, esto que pasa en los monogenios, que es bien interesante, el ciclo de vida, cómo se da por el huevo que sale con un filamento y luego se agarra de la branquia. Y, pues en un cardumen que siempre están todos los peces juntos, la transmisión entre un pez a otro es más efectiva a que salga un huevecillo de las branquias de un pez y que esté ahí medio flotando y que pase otro pez por ahí, y en ese momento la corriente lo meta por la boca para pasar hacia la cámara branquial. Baja dramáticamente la posibilidad de infección y dramáticamente la prevalencia de la infección y la abundancia. Entonces, yo creo que contestando tu pregunta, aunque no tengo los datos así duros, grupos de hospederos que funcionan como grupos sociales deben estar más parasitados que los que están solos, ¿no? Sin querer decir que los solos, porque igual uno solo come un montón de cosas. Un organismo solito está relacionado con la dieta. Si la dieta es muy específica, o sea, a veces las abundancias de los parásitos son altas porque el hospedero come mucho de lo mismo.
Pero si el hospedero es omnívoro y come muchas cosas, puede agarrar parásitos, digamos, riqueza de parásitos muy grande, pero poca abundancia. Que si come solo un ítem o no es ítem, como le dicen, una sola presa, o sea, se va a infectar con lo que tiene esa presa. Entonces son muchos factores que determinan que un animal solitario pueda tener muchas especies de parásitos o mucha abundancia o al revés. Pero yo sí diría que en grupos sociales deben de infectarse mucho más por el contacto. Muy interesante. Pues hay un artículo de revisión que creo que tienes que hacer. El tema, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí, ¿no? por eso Estaría padre. los convenzo de que el parasitismo sea parte de la ecología, ya estuvo. No, nos convenciste, la verdad. E incluso me parece que estás invitado cordialmente a dar un curso de ecología de parasitismo acá en ENES Morelia. Igual si lo podemos coordinar entre las dos ENES. Estaría padrísimo, lo damos. Estaría muy padre, la verdad, sí. La verdad es que sí, estaría padrísimo. Yo encantado, ¿eh? Si se puede, yo encantado. Hay que hablarlo con Luis Daniel y con Mariana. Sí. Pero yo sí. encantado. Lo que pasa es que no es una materia obligatoria, tendría que ser hasta las optativas. No, pues lo podemos plantear. Bueno, como optativa, ya nosotros tenemos optativas, entonces eres cordialmente invitado a impartir un curso de optativa acá. Vamos a darlo. Sí, Órale. vamos a planearlo y hay 1000 cosas que ver de cómo medir, cómo cuantificar prevalencias, abundancias. Claro. Hay un montón de temas, ¿no? De ecología de parasitismo. Yo encantado, yo encantadísimo. Lo organizamos, bueno, ahora hablamos con Luis Tomamos la palabra para, no sería el próximo semestre, sino el que sigue. Sí, porque el que viene ya está agarrado de muchos. Ya está definido, sí. Ya está todo, pero para el que viene le entramos con muchísimo gusto. Órale. Muy bien, perfecto. Pues quedamos y gracias por la invitación y gracias a todos los que participaron. Ya los tuvimos aquí un montón de tiempo. Espero que no se hayan desesperado. No, mil gracias, Gerardo. La verdad, muy interesante y gracias por tu tiempo y compartir tu conocimiento de este fascinante campo de estudio. No, gracias a ustedes. Y acá están invitados los chavos de la ENES Morelia si quieren venir a hacer algo de esto y cordialmente invitados. Gracias. Muy bien, pues gracias Mauricio, cuídense mucho. Gracias.